Pues aquí estamos en nuestra conversación con Ramón Tejada Holguín, como casi todos los martes. Casi todos. Casi todos. Bueno, así debe ser, es como debe ser. El fenómeno de Brecht estará gravitando, volando así en el ambiente dominicano por mucho tiempo, pero de todo eso lo que más me llama a mí la atención, y usted como sociólogo quizás puede decirnos algo sobre eso, es la tendencia del ser humano a que las cosas se hagan como él quiere. Claro, una tendencia muy interesante esa de que yo tengo mi manera de hacer justicia, yo soy el que sabe cómo es la ley, y entonces ahora hay un problema grave, porque tenemos este tiesto, este coroto, que amplifica todo lo que yo creo. Es un fenómeno ahora interesante, impresionante de este tiempo, porque antes no, antes era el vecindario, y usted en el vecindario soltaba y decía, y la cosa era más, se quedaba en un punto, porque no podía seguir, ¿verdad?, más para allá, pero ahora con esto es el planeta, el que está al tanto de todo. Yo le largo a usted como sociólogo un poco eso, porque creo que es una reflexión interesante que nosotros tenemos que hacer, todos y todas, después que recibamos a Kenia, que nos trae nuestro café Santo Domingo de todos los días. ¿Verdad, Kenia? Porque sí, es mejor reflexionar con un café Santo Domingo. Gracias. Nosotros estamos convencidos de eso, reflexionamos mucho mejor. Desde que Kenia trae este café Santo Domingo, nosotros reflexionamos. Se aclara la mente. Una maravilla, no quiera usted saber. Entonces, este es un fenómeno sociológico de los tiempos de hoy, ¿verdad? Digamos, el de la justicia a la carta. Por ejemplo, hoy se quiere justicia, un menú hay hoy. Y la gente dice, no, yo no quiero de este, póngame de esto. O sea, es un tipo de justicia que por lo tanto no es justicia, sino que es una barbaridad. Mira, el asunto es un tema bastante complejo el que acaba de poner, porque tiene una gran cantidad de aristas que van más allá del tema coyuntural de Odebrecht, claro, de todo esto. Claro que sí. Claro que todos esos aspectos estructurales tienen alguna influencia en lo que está ocurriendo en República Dominicana hoy a través de las redes sociales. Mira, es interesante porque cuando se inició todo esto que podemos llamar la revolución de la internet y de las redes sociales, que se inició la gente a tener un contacto más directo y poder responder inclusive en tiempo real. Fíjate que la televisión dio una dimensión nueva a la noticia. La televisión cuando se pudo hacer por satélite, etcétera. Antes tú esperabas las emisiones de los noticiarios a determinada hora, mediodía, 6 de la tarde, que eran más o menos las emisiones, 6 de la mañana, mediodía y 6 de la tarde, y cualquier cosa que ocurría en ese interín, pues tú tenías que esperar que llegaran esos noticiarios, a menos que fuera un asunto que te hicieran una boletín especial, pero nunca te hacían la información completa. Pero de repente, cuando se mejoraron las comunicaciones, tú pudiste prácticamente, y en este caso el primer fenómeno de eso fue la guerra de Irak, aquella, la famosa la madre de toda la batalla y todo aquel bulto de Bush padre, que tú pudiste verla en vivo. Así, prácticamente como quien dice participar de la guerra, ya creó una dimensión nueva. Aunque parezca mentira, eso crea una nueva perspectiva a la gente y una nueva dimensión. Ya tú no eres simplemente un consumidor de noticias que la lees en la prensa cuando lo impriman, que tiene que esperar 24 horas o que hagan un extra en aquel momento, sino que de repente tú estabas participando, tú estabas ahí como un periodista a través de las imágenes televisivas y todo eso. Ya eso comenzó una visión distinta que se le puede dar al ser humano, porque además te da una visión y un sentido de estar más conectado con el mundo, de no sentirte tan aislado, de ser parte de otro proceso. Pero imagínate cuando de repente surgen las redes sociales, que una de las primeras más famosas que se hizo fue Facebook, pero antes de Facebook ya había algunas, creo que se llamaba una Fai5, habían otras redes
a través de la cual tú te podías comunicar inmediatamente y conocer. Y luego ya cuando llega las redes, de todas las redes en muchos sentidos, Twitter, que con 140 caracteres te permite comunicarte inmediatamente. De repente todo esto creó mucha confianza, precisamente muchos sociólogos, politólogos y psicólogos, y se creyó que esa comunicación de doble vía que permitía el Twitter, el Facebook, esa comunicación en tiempo real y ese contacto en tiempo real que podía tener una persona prácticamente con el mundo entero. Así, porque de repente estamos diciendo que un joven de Santo Domingo, de la zona urbana, que le gustaba la música del rock and roll o el heavy metal, se podía comunicar no con otro joven dominicano, sino con otro joven japonés, con otro joven nigeriano, con otro joven brasileño, que en algún sentido tenía más coincidencia que con otro joven dominicano que lo que le gustaba era la bachata, por ejemplo, o que le gustaba el merengue, o que simplemente no le gustaba la música, o la gente que leía algún tipo de libro. Es decir, se comienza a dar un fenómeno en donde inclusive las tribus urbanas, los grupos urbanos, vamos a decirlo así, se transnacionalizan y comienzan a ver elementos que tienen más en común. Pero además te permite ya no solamente ser el consumidor de la noticia, sino participar de ella. En un momento se desarrolló mucho lo que se llamó el periodismo ciudadano, que la gente a través de Facebook, a través de Twitter, a través de los blogs, a través de la internet en sentido general, podía informar ellos de lo que estaba ocurriendo en su lugar y no necesariamente esperar que vinieran periodistas profesionales a hacerlo. Es decir, se da una aparente revolución que permite que la gente sea más dueña de una cosa que siempre se ha dicho que es poder, la información. De que la gente sea protagonista, si se quiere, ya no solamente un simple consumidor. Pero hay fenómeno que ha ocurrido en los últimos tiempos. Resulta que esa esperanza de que esto iba a democratizar más la sociedad y que iba a democratizar más a los medios, no ha ocurrido, sino que se ha dado todo lo contrario. Lo primero es que en las redes, bueno, basta hablar del fenómeno de la posverdad, que ya hablamos en un programa anterior, que es ese fenómeno de tomar algo que es sin comprobar, ponerlo como que si fuera como comprobado, como si fuera una verdad absoluta, y difundirla en los medios, y que se difunde a través de medios no convencionales, es decir, no de los grandes medios de prensa, que es un fenómeno típico de las redes. Pero el fenómeno más interesante que ha ocurrido es que las redes, que se suponía iba a democratizar y permitir un mayor nivel de participación de la gente, ha terminado en que la concentración de los medios también ocurra en las redes. Entonces, si tú te pones a ver, ¿cuáles son las redes, por ejemplo en República Dominicana, cuáles son las redes que tienen mayor cantidad de seguidores? Son los propios medios de comunicación, son las grandes corporaciones o las figuras de esos medios. Son las que tienen mayor nivel de credibilidad, son las que tienen mayor nivel de seguidores, son las que producen la noticia. Es decir, todavía ese nivel de democratización no se logró efectivamente. Y las redes también contribuyeron a esto. Pero además viene lo otro. ¿Cuál es la ventaja y por qué se da este fenómeno de que los medios continúan siendo lo que los dueños, vamos a decirlo así, de la información en lo que tiene mayor nivel de influencia dentro de las redes? Bueno, porque son los que tienen un equipo de profesionales que andan investigando, que andan trabajando y que además logran mucha credibilidad. Porque resulta que dentro de las redes, muy pocos que no están dentro del circuito de estos medios han logrado agenciarse un nivel de credibilidad como para que los demás lo sigan, le crean, sea invariable. Es decir, lo que ha ocurrido es, en el caso de República Dominicana, en las redes, es que la discusión de los muchachos en las esquinas, esa discusión a veces acalorada, que se habla alto, que se dicen malas palabras, y que tú eres esto y todo otro, se llevó a las redes. No hubo un nivel de democratización. Para que haya ese nivel de democratización, las redes no son los únicos elementos que deben contribuir. Hay un proceso que debe ser de ciudadanización, de que la gente vaya entendiendo
y entendiéndose a sí mismo como un ciudadano de un país con ciertas responsabilidades al hablar. Pero ahora cualquier persona agarra en la red y dice, ocurrió tal cosa. Mira, no hay una cosa más terrible que lo que está pasando en las redes, que inclusive lo hacen personas ligadas a los medios. Si hay una persona por ahí que viene y dice por unos programas que tiene un canal, cualquier cosa, y luego toma noticias viejas y le pone como si fuera un titular nuevo. Y la tira así, sencillamente, y la gente lo ve, no se detiene a ver, que sería algo que la gente debería detenerse a ver, claro, las fechas en que esa cosa se emitió, y una vez está diciendo, mira que fulano renunció, mira que fulano insultó al presidente, mira que son amigos y mira lo que dijo, sin darse cuenta que están pasando noticias de hace 5, 6, 7 años en ese sentido. O noticias falsas, como esta que me llega a mí aquí, dice el presidente Medina, dice son 40 los implicados, bueno, no 14. O sea, eso no solamente es totalmente falso, sino que viene lo siguiente. Eso es, por ejemplo, algo, mira, eso es un elemento interesante. Lo que parece ser la corta memoria que se maneja en las redes. ¿Tú has pensado en lo que ha sido la demanda con respecto a esto desde el día, vamos a ponerlo desde el 22 de enero, que fue cuando se hizo la primera marcha hacia acá? La forma en que se ha manejado las redes. Y desaparecen los temas y nadie volvió a saber de ellos. Y se quedaron ahí. Pero si tú te recuerdas, la primera demanda eran que aquí no iba a haber ninguna consecuencia con respecto a lo que estaba ocurriendo en Brasil y que por lo tanto se debía crear una comisión de las Naciones Unidas. Oye, qué cosa más terrible. Prácticamente eso es insultar el sistema político dominicano e insultar a la República Dominicana. Declararnos incompetentes. Y querían entonces que se creara una comisión y un fiscal especial. Obviamente las dos cosas eran dos cosas desproporcionadas y eso se eliminó. Pero en todo ese momento han mantenido que en Brasil hay unos papeles y que nosotros debemos hacer lo mismo que hizo Brasil. Aquí viene una persona, un fiscal brasileño, que lo invitan precisamente sectores ligados a la crítica a lo que llaman la Marcha Verde, que es un amasijo heterogéneo de organizaciones. Entonces esa persona le dice lo que se está haciendo en Brasil, y entre las cosas que se hace en Brasil es la necesidad y obligatoriedad de un acuerdo con Odebrecht. Aquí se hizo eso. Exactamente lo mismo que se estaba haciendo en Brasil, pero no solamente eso, querían consecuencias para los implicados en el caso. Según el listado de Brasil, están exactamente los 14 personas que en las declaraciones que hicieron los empleados de Odebrecht que están presos, claro, y que ellos dijeron, son como 3 o 4 empleados. Ellos dijeron, mira, estos son papá, hicieron la historia. Algunas de esas, dicho sea de paso, asuntos que hay que estudiar muy bien, porque no todo eso tú tienes que decir que es cierto. Pero bueno, de todas maneras, hay 14. Esas 14 personas fueron imputadas en República Dominicana. Y no era eso lo que se reclamaba. Ahora no se reclama eso, sino se reclama que hay más personas. Pero ya no olvidamos de que el reclamo original era Brasil. Ya no importa lo que diga Brasil. Ya no importa lo que diga Brasil. De repente queremos instalar una idea. En el fondo no importa nada. Claro, queremos instalar una idea, que es la idea de que ahí faltan gente. ¿Quiénes son los que faltan? Faltan, según con quién tú hables, lo que a mí me interesa que tenga. O sea, no importa si hay pruebas. No importa si ya le hicimos caso. Fíjate, paso por paso. Es más, aquí ahora mismo, en todos los países de América Latina, se dice que el país que más ha avanzado y que mejor lo ha hecho, en el caso, después de Brasil, obviamente, es República Dominicana. Lo dicen los cables internacionales. Tú ves que eso circula por las redes. Entonces ahí viene un elemento interesante que, con respecto a lo que tú decías. ¿Qué ocurre en las redes? Lo que ocurre en las redes, en el fondo, es lo mismo que ocurre con ciertos sectores, con cierto tipo de personas que solamente se relacionan con quienes piensan igual que ellos. Si tú no puedes desarrollar una personalidad democrática, una personalidad tolerante, si tú no te relacionas con una diversidad de personas. O sea, que tú y yo somos muy, pensamos iguales. Tú y yo podemos, si somos democráticos
Bueno, somos democráticos porque no tenemos ninguna prueba. Claro. Tú y yo pensamos iguales, pensamos lo mismo, nos bebimos los tragos. Esperemos que no nos enamoramos de la misma persona para no tener problemas, pero por lo menos tenemos una buena amistad. Eso, bien, pero eso no significa que tú desarrollas una persona democrática. Por eso es que los países donde hay mayor nivel de democracia son aquellos donde hay más asociacionismo. ¿A qué me refiero? Donde tú tienes más club de béisbol. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver un club de béisbol? Bueno, porque lo une la pelota, pero otra cosa diferente pueden tener y otros intereses, no solo la pelota. Claro. Entonces un club de dominó te une el juego, pero tienen diferencias. Hay gente que piensa de otra manera, no lo une una unidad, una visión misma de la sociedad dominicana. Puedes compartir de manera diferente. Por eso digo, ojalá y la sociedad dominicana tuviera más club de dominó, más club de béisbol, más club de basquetbol, más clubes sociales. Más asociaciones. Asociaciones, porque eso te permite interactuar con el otro. Todo el mundo. Pero ¿qué pasa con las redes? Cada vez más las redes se encierran en una burbuja. Tú te haces amigo del que más o menos piensa como tú. Y la única cosa que haces con el que no piensa como tú no es conversar y debatir, es insultar, porque no está en el círculo. Y entonces las redes te crean una burbuja en la que tú crees que ese núcleo de amigos, que a veces es reducido, pero pueden ser 1000, pueden ser 2000, pueden ser 10,000. Pero cuando tú estás pensando que estamos hablando de 10 millones de personas en República Dominicana, 10,000 no es gran cosa. Tú puedes tener 15,000 inclusive y tampoco es gran cosa. Pero son 15,000 que piensan iguales. No aprenden nada uno con otro. No entienden la dinámica. Ahí. Sí, y se quedan, por eso te digo, una burbuja. Yo le llamo a eso un microcosmo. Crean un pequeño cosmos, pero es micro, muy pequeño, en donde tú te crees que todo lo que ocurre ahí es lo que ocurre en la sociedad. Sí. Pero no es así. Está ocurriendo solamente en ese ámbito. Lamentablemente, las grandes corporaciones, y estoy hablando de las mismas corporaciones como Twitter, como Facebook, como el propio Google, las grandes corporaciones han descubierto un asunto que entonces te encierra más en la burbuja, que es que te dan seguimiento. Le dan seguimiento a lo que tú le das like, a lo que tú le das me gusta, como dirían ellos, sí. A lo que tú retuiteas o a lo que tú le pones un corazoncito en Facebook, a las cosas que tú escribes, le dan seguimiento y hacen un perfil tuyo. ¿Y sabes lo que hacen? Te dicen, hazte amigo de este porque es parecido a ti. Entonces te siguen encerrando. Pero te siguen encerrando en la misma burbuja. Claro. Pero no solamente eso, los productos que te venden, una persona de 35 años, con tales cosas, con tales características, quiere tal libro. Y te dan ese libro que refuerza lo que tú quieres. Es decir, estamos viviendo en un mundo en que las redes, que se suponían que iban a ser un elemento de democratización y unidad de la gente, lo que están haciendo es encerrarlas en compartimientos estancos. Uniformizar. Y crear pequeños cosmos que se oponen al otro cosmos, 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 y que solamente se relacionan para insultarse, no para entenderse, no para conversar, no para crecer, no para ser más o mejor ciudadano, sino simplemente para reforzar los prejuicios y los mitos que ya yo tengo. O sea, las redes hay que entenderlas. No estoy satanizándolas. Lo que quiero decir con esto es, porque no todo el mundo la usa igual. Yo estoy diciendo, lamentablemente, los últimos estudios que se han hecho, porque lo estoy diciendo no es un invento mío ni algo que yo diga, son los estudiosos de estos fenómenos, los últimos estudios que se han hecho, han evidenciado este fenómeno. Eso no quiere decir que todo el mundo lo use igual. Claro que en las redes hay informaciones veraz, lo que pasa es que depende de ti, de cómo tú la buscas, en quién tú confías, qué legitimidad tú le das. Claro. Lo que quiero decir con esto es que las redes, tú lo das. En las redes esencialmente son una herramienta. No es como muchos, que admito que en algún momento fui de ellos, muchos creímos que se iban a convertir en el elemento más democratizador o como un catalizador de la democratización de las sociedades. No, lamentablemente, tanto puede ser un democratizador, tanto puede ser un elemento donde el ser humano aprenda la tolerancia y la democracia, interactuando con otro, o inclusive pueda romperse el monopolio de la información de parte de las grandes corporaciones, ¿cómo puede ser simplemente un objeto, una herramienta que nos meta más en lo que las grandes corporaciones quieren que nosotros pensemos?
que nos meta más en el aislamiento, que nos meta más en creernos que un pequeño espacio reducido en las redes, porque es en las redes, es el mundo, es el universo. Creernos que si nosotros ya dijimos 3 malas palabras en las redes, hemos hecho nuestra gran contribución en la construcción de una sociedad plural, democrática y cada vez más tolerante. Y no, eso es virtual. La realidad es otra cosa. ¿Qué hacer con las redes entonces? Mira, eso es un elemento interesante. Yo lo que creo es que lo que hay que hacer con las redes... Porque ahora hay grupitos que se han formado. Sí, sí. Lo que yo creo y que son grupos bien dirigidos. Sí. No, eso es otra cosa. Y pagados también, para que estén el día entero produciendo contenido, que saben manejar los aparatos, pero además los programas, y diseñan y ponen fotos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y la creación ahora del bulo, como le llaman los españoles, la creación del rumor, de la posverdad, como dirían los norteamericanos. Es realmente una elaboración la que hay también. En esto de las redes... es decir, hay una mayor demanda de uno, para uno, exacto, para el crítico, de la criticidad. Hay una cosa que se llama los nativos y los migrantes. Por ejemplo, tú y yo somos migrantes, no somos nativos de las redes. Ajá. ¿Por qué? Porque por nuestras edades, aunque yo soy más joven que tú. Bueno, usted se guía de eso por lo menos. Porque por nuestras edades, cuando nosotros llegamos a la vida adulta, estos aparatos y estas cosas no existían. Claro. En nuestra adolescencia, imagínate. Ahí. Entonces los nativos son aquellos... Exacto, hemos llegado, conocimos el desarrollo de la tecnología. Los nativos son aquellos que nacieron digitales. Exacto, nacieron en un momento en que ya para ellos es normal. Es decir, un muchacho de 20 años, de 25 años, es normal que exista un celular. Para nosotros nos recordamos cuando había, no con el de tecla, sino el que era... El guayayelo también. El guayayelo y todo eso. Entonces, ya para un muchacho esto es normal. Nació viendo al papá o a la mamá hablando por teléfono celular. No conoce otra cosa. Esos son los nativos. Pues esos muchachos tienen una gran capacidad de manejo de tecnología porque nacieron con ella. Desde chiquitos la están viendo. Así es. Y han desarrollado un nivel increíble. Entonces, te digo eso por lo que decía de los grupos que se eligen. Muchos de esos muchachos, a veces un muchacho solamente, tienen una capacidad de hacerte unos memes, de hacerte una información, de crearte bulos, o decirte la verdad, o una cosa, o con los robots, con todo esto, inimaginable. Basta tener cierta capacidad y cierta imaginación. Por eso es precisamente que cada vez más la conciencia del que usa esto es más importante. Y la capacidad que tenga de analizar el que usa esto. Entonces, ¿qué hacer con las redes? Bueno, esto puede ser un poco largo, ya yo veo que el tiempo nos están haciendo, que el tiempo se acaba. Pero yo voy a decir una frase importante de qué hacer con las redes. Lo que se puede hacer con las redes está fuera de las redes. Mira qué paradoja. ¿Qué tú puedes hacer con las redes? Lo que puedes hacer con las redes está fuera de las redes. Porque lo que tú puedes hacer con las redes es tratar de que hayan personas cada vez con mayor nivel de conciencia crítica, cada vez más educadas, cada vez más democráticas, que eso puede hacer a través de la educación. Cada vez más dispuesta a no dejarse manipular. A no dejarse manipular, a buscar la noticia por sí mismo. Es decir, en ese sentido, aunque las redes pueden ser una herramienta que te ayudan a eso, no es la única herramienta. Claro. Entonces, en conclusión, hay que tratar de hacer un uso más racional de las redes. Es uno mismo el que puede saber e identificar cuándo hay o no hay una posverdad o un bulo o una mentira que te quieren vender. Hay que tratar de quitarse la idea de que ese pequeño grupo al que usted pertenece, aunque parezca muy grande, es todo. Hay que desarrollar una personalidad más tolerante y democrática y mayor capacidad de diálogo, porque solo así vamos a tener un mejor país. Así es. Gracias, Ramón Tejada Holguín, porque bueno, siempre tenemos temas importantes. Siempre parece. Muy, muy importantes, así que es importante seguir este diálogo. Así que les invitamos a que esté la próxima aquí otra vez con Ramón Tejada Holguín para que conversemos de estos y de otros temas. Y gracias por quedarse ahí, porque ahora vienen los deportes.
No se vaya, que viene los deportes de Lalo Gómez y además economía en Ecomundo aquí en Ojalá con Lucas Vicens. No se mueva de ahí.